Hola, buenas tardes. Mi nombre es Salvador Cardona y bueno, pues voy a estar con vosotros sobre una horita hablando sobre simulación de procesos con Simulink. Yo soy profesor titular de universidad del Departamento de Ingeniería Química y Nuclear de la Universitat Politécnica de Valencia y también soy miembro del Instituto de Seguridad Industrial, Radiofísica y Medioambiental, el ISIRIM. Y un poco mis líneas de trabajo en investigación se centran en aspectos de modelado y simulación, sobre todo aplicado a temas de tratamiento de aguas y en concreto reactores heterogéneos gas líquido. Bien, en esta presentación os voy a intentar mostrar algunas de las aplicaciones, desde lo más sencillo a algo un poco más complejo, aplicaciones de Simulink al ámbito de la simulación de procesos. Bien, bueno, cada vez es más habitual en el ámbito de la ingeniería y en el ámbito científico el querer resolver problemas reales mediante el uso de herramientas matemáticas. Normalmente lo que hacemos es traducir nuestro problema real a un lenguaje matemático, generamos un modelo matemático más o menos complejo. Bien, y aquí es donde interviene Simulink. Simulink es una herramienta que nos permite simular procesos, obtener una solución matemática de esas ecuaciones, de ese problema matemático. A partir de esa simulación, a partir de esos resultados que hemos obtenido, podemos interpretar esa información y somos capaces, si es necesario, de sacar información de ese proceso real que estamos estudiando. Conforme las herramientas informáticas han ido evolucionando, bueno, pues este paso 2 cada vez es más importante y nos permite resolver problemas cada vez más complejos. Entonces sería en este punto donde intervendrían herramientas, como en este caso Simulink, para poder simular esos procesos que queremos estudiar. Entonces, como os decía antes, lo que voy a hacer es ir, bueno, pues mostrándoos ejemplos. Como no sé exactamente cuál es vuestra interacción con Simulink, comenzaré con cositas sencillitas y poco a poco iremos incrementando el grado de complejidad hasta un poco lo que nos permita el tiempo. Bien, si comenzamos con un caso sencillito, aquí tenemos un depósito con dos entradas de caudal y una descarga por gravedad mediante una válvula. Vamos a ver cómo Simulink nos permite simular cuál es el comportamiento, cuál es la evolución del nivel de líquido y, por ejemplo, del caudal de descarga en este tipo de depósitos. En este caso os mostraré un poco con más detalle las ecuaciones y en los casos posteriores pasaremos directamente a lo que es la simulación. Bien, siempre que queramos simular un proceso necesitamos necesariamente el modelo matemático. En este caso sencillito, es un modelo matemático que está constituido por una ecuación diferencial ordinaria y una ecuación algebraica. La ecuación diferencial ordinaria nos indica la evolución temporal del nivel y esta ecuación algebraica nos indicaría cómo va evolucionando el caudal de salida de este depósito. Ese es el punto de partida, el modelo matemático, y para poder simular el comportamiento del sistema necesitamos también cuáles son las condiciones de operación. Aquí he puesto, por ejemplo, dos caudales que pueden cambiar en forma de escalón. Necesitamos conocer las condiciones iniciales para resolver la ecuación diferencial y aquí, por ejemplo, unas restricciones. En este caso, el área del tanque, supuesto por ejemplo cilíndrico, y la altura física que tiene el tanque, de manera que el nivel no puede superar 1,5 metros. Y aquí tendríamos una característica propia de lo que sería la resistencia hidráulica de la válvula. Bueno, pues vamos a pasar a Simulink y vamos a ver qué aspecto tendría un fichero de Simulink con el que vamos a resolver este proceso. Pasamos a Simulink.
En MATLAB voy a buscar el ejemplo. Vale, y el fichero. Bien, este sería el diagrama de bloques correspondiente al proceso que queremos estudiar. Es bastante intuitivo el ir utilizando los diferentes bloques de los cuales dispone Simulink y el poder unirlos mediante flechas. En este caso, cabría destacar, aquí tenemos claramente cuáles son las variables de entrada al proceso que estamos estudiando, los dos caudales de entrada y por otra parte la condición inicial del proceso, las variables de salida, que son las que queremos ver cómo evolucionan con el tiempo, el nivel de líquido H y el caudal Q. Pues tenemos aquí el bloque estrella para resolver ecuaciones diferenciales, como sería un bloque integrador. En este caso hemos utilizado una capacidad que tiene Simulink y es el hecho de saturar las señales de salida para tener en cuenta, por ejemplo, que el nivel de líquido no puede superar el 1,5 metros de altura. Y por otra parte tenemos una serie de parámetros como es el área o la constante hidráulica de la válvula que nos caracterizan el proceso que queremos estudiar. Bien, vamos a ver cómo Simulink nos permite el convertir este diagrama de bloques, que en este caso es sencillo, pero que en otros casos puede ser mucho más complejo, en un subsistema, en un bloque que permite tener un proceso mucho más fácil de entender y de utilizar. Bien, para ello voy a abrir el siguiente fichero. Bien, fijaos, en este caso lo que he hecho ha sido convertir ese diagrama de bloques en un único bloque. Incluso he podido colocar una imagen característica del proceso que queremos estudiar para que sea identificativo de lo que estamos haciendo. Y la única información aparentemente que tengo aquí son las variables de entrada, los dos caudales y la condición inicial, y el caudal de salida, así como el nivel de líquido en el tanque. Si yo quiero ver un poco los detalles del proceso que estoy aquí estudiando, ese diagrama de bloques más complejo, puedo mirar qué es lo que hay debajo de la máscara y puedo ver en cualquier momento cuál es el diagrama de bloques que subyace en este subsistema que hemos generado. Y por otra parte, puedo caracterizar este bloque mediante una serie de parámetros característicos, por ejemplo, el área, el nivel máximo, el nivel mínimo, la resistencia hidráulica, de manera que podría adaptar, cambiando los valores de estos parámetros, este modelo a diferentes situaciones donde cambie el área, las alturas físicas del tanque o la resistencia de la válvula. Bien, y falta simular. Lo único que necesito es convertir estas entradas y estas salidas genéricas en entradas y salidas particulares. Vamos a abrir el siguiente fichero. Vale, en este caso lo que he hecho ha sido utilizar, por ejemplo, como habíamos dispuesto en el enunciado, dos entradas en forma de escalón para los caudales, donde yo puedo entrar y puedo modificar cuando se produce el cambio de un valor de caudal a otro, el valor inicial, el valor final. Puedo utilizar valores constantes para, por ejemplo, la condición inicial del nivel. Esto en cuanto a las entradas. Y en cuanto a las salidas, ¿qué voy a hacer con esas variables que quiero conocer, el caudal y el nivel? Bueno, puedo tener un display donde puedo ver el valor final, el valor numérico final que alcancen estas variables. Puedo tener aquí
un gráfico donde vea la evolución temporal del caudal y el nivel con el tiempo. Puedo guardar el resultado de la simulación en un fichero para utilizarlo posteriormente, para transformarlo en un fichero de texto que lo pueda exportar a otro usuario, por ejemplo, que no utilice MATLAB Simulink. Puedo generar una serie de variables en el espacio de trabajo de MATLAB, de manera que puedo utilizar toda la potencia de MATLAB para tratar esos datos generados con Simulink, etc. Bien, bueno, pues vamos a simular directamente. Aquí tenemos un tiempo de simulación, le damos aquí, ¿vale? Y por ejemplo aquí me dan los valores finales del caudal y del nivel, y vamos a ver el resultado de la simulación. Bien, y aquí por ejemplo lo que vemos es que con los caudales que teníamos de entrada, el nivel ha empezado a incrementarse, el caudal de salida se ha incrementado como consecuencia, al ser una descarga por gravedad, al incrementarse el nivel, y en este punto, a las 10 unidades de tiempo, ha tenido lugar un cambio en los caudales de entrada, se incrementa mucho más rápido el nivel, y si nos fijamos, ha llegado un momento en que hemos alcanzado el desborde. A partir de este momento, el modelo que estamos estudiando genera una saturación y el nivel no supera, evidentemente, el nivel físico del tanque. Y a partir de ese momento tampoco cambia ya el caudal de descarga, que viene impuesto por el nivel y el grado de abertura de la válvula. Este sería un caso sencillo con únicamente una ecuación algebraica y una ecuación diferencial. Bien, os he comentado la potencia que tiene Simulink y MATLAB. Por ejemplo, si quisiéramos generar un gráfico en condiciones para exportar y para incorporar en un informe, este gráfico podríamos decir que no es de mucha calidad, pero yo puedo, gracias a la información que tengo en el espacio de trabajo de MATLAB, generar un gráfico de mucha más calidad con MATLAB. Por ejemplo, este es un gráfico que hemos editado con MATLAB, ¿vale? Que tenemos la misma información, pero yo podría ya cambiar colores, editar títulos de ejes, etcétera. Pasarlo, por ejemplo, a un formato PNG, JPG e incorporarlo en un informe que estuviésemos realizando. Bien, vamos a dar un pasito un poco más de mayor complejidad. Vamos a suponer, por ejemplo, que ahora lo que tenemos es ese mismo tanque de descarga por gravedad, pero ahora ya no entra, por ejemplo, solo agua, sino que entra dos corrientes de sal. Y entonces tendríamos un mezclador. En este caso, ya no solo me interesa estudiar cómo evoluciona temporalmente el nivel y el caudal, sino que también me interesa saber, por ejemplo, qué pasa con la concentración de lo que hay en el interior del tanque, que en este caso coincidiría con la concentración a la salida. En este caso, partimos de un modelo matemático formado por las ecuaciones de balance materia que hemos visto anteriormente, y hay que añadirle otra ecuación diferencial que es la correspondiente a la evolución temporal del componente de interés, junto con las condiciones de operación. Por ejemplo, también podemos suponer que cambian los caudales y concentraciones de entrada en formas de escalón, con las condiciones iniciales necesarias para poder resolver la ecuación diferencial, y de nuevo con una serie de restricciones. Bien, en este caso el modelo es un poquito más complicado porque ya tenemos más ecuaciones diferenciales, tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales y al mismo tiempo está acoplado. Por ejemplo, la concentración no afecta al nivel, pero la evolución del nivel sí afecta a la concentración. Bien, entonces vamos a ver qué aspecto tendría un fichero de Simulink en el cual incorporamos estas dos ecuaciones diferenciales y la ecuación algebraica. Entonces vamos a abrir, de nuevo vamos a ir a Simulink y vamos a abrir el fichero correspondiente.
Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Vale. Bien, de nuevo hemos utilizado un subsistema. En este caso hemos puesto una imagen característica del proceso que estamos estudiando. Ya hemos puesto las entradas particulares y las salidas particulares de forma similar a antes. Lo que vamos a hacer es ver los valores numéricos, ver las evoluciones temporales en un gráfico de caudal, concentración y nivel. Guardaremos en ficheros, guardaremos en el espacio de trabajo de MATLAB. ¿Vale? Y vamos a ver qué aspecto tendría el diagrama de bloques que subyace debajo de este proceso. Si miramos debajo de la máscara, el diagrama de bloques ya es, voy a hacerlo un poquito más grande, el diagrama de bloques ya es más complejo, ya aparecen dos bloques integradores porque tenemos dos ecuaciones diferenciales y ya las líneas empiezan a enmarañarse un poco, ya empieza a ser un poco más complicado identificar qué es lo que está pasando aquí. Bien, de nuevo también lo que hemos hecho ha sido incorporar una máscara con una serie de parámetros que me permiten caracterizar el problema a la situación que esté estudiando, con el área, los niveles de los tanques y las resistencias hidráulicas. ¿Vale? Podemos directamente pasar a simular. Y vamos a ver, por ejemplo, cuál es la evolución temporal. Aquí podemos ver cómo ha evolucionado el caudal, cómo ha evolucionado la concentración, cómo ha evolucionado el nivel. El caudal y nivel era lo mismo que teníamos antes y ahora observamos que inicialmente se va diluyendo la concentración, por ejemplo, de sal en el tanque, y cuando se produce la perturbación, cambios en caudales y concentraciones, bueno, pues observamos cómo ha ido cambiando esa concentración. Bien, ya vemos cómo somos capaces de resolver sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. Vamos a dar un pasito más. ¿Y qué pasa si tengo, por ejemplo, combinación de diferentes tipos de tanques? Por ejemplo, en este caso tengo un mezclador con la descarga por rebosadero, la salida de este tanque pasa a otro tanque con descarga por gravedad y este a su vez, por ejemplo, a un tanque con descarga a través de una bomba. ¿Cómo puedo resolver este proceso? Claro, si uno imagina esos diagramas de bloques que os he mostrado antes con tantas líneas, parece un poco complejo llegar a resolver este sistema, este proceso con diferentes tanques. Bueno, Simulink lo que nos permite es resolver cada uno de los tanques como un subsistema de la forma como hemos visto anteriormente, y después lo que puedo hacer es combinar todos esos subsistemas. ¿Vale? Vamos a ver qué aspecto tendría un fichero de Simulink donde tengamos incorporado este diagrama de este proceso con los tres tanques. Vamos a abrir el tercer ejemplo. Vale. Vamos a hacer un poco más grande. Bien, aquí si nos fijamos, lo que tengo son los tres tanques que he modelado anteriormente. Tengo el subsistema correspondiente a cada uno de ellos. ¿Vale? Tenemos aquí la descarga mediante rebosadero, la descarga mediante gravedad, la descarga mediante bomba centrífuga, y lo que he hecho ha sido lo mismo que hemos visto en el diagrama de bloques del proceso. La salida, por ejemplo, el caudal 3 y la concentración 3 de salida del primer tanque son las entradas del segundo tanque. Bueno, pues uno, el primer tanque con el segundo tanque, con estas corrientes, y de forma similar
el segundo tanque está conectado con el tercer tanque. 1, el caudal de salida del tanque de descarga por gravedad con el caudal de entrada del tanque que descarga mediante bomba. Lo mismo con las concentraciones, ¿vale? Y ya a las salidas puedo tener, por ejemplo, una comparación de cómo han evolucionado las concentraciones, los caudales y los niveles en los 3 tanques simultáneamente. Vamos a hacer una simulación y vamos a observar los resultados. Vamos a abrir. Vamos a escalar. Entonces, fijaos, en una simple ventana tengo 3 gráficos donde comparo para los 3 tanques cómo ha evolucionado el caudal. Por ejemplo, observamos en el caso azul que es el tanque que descarga mediante bomba, como el caudal es constante, es proporcionado por la bomba. Esta sería la evolución de las concentraciones con el tiempo en los 3 tanques, ¿vale? El amarillo sería el descarga por gravedad, perdón, descarga por rebosadero, el rosita descarga por gravedad y el azul descarga por bomba. Lo mismo puedo ver en qué pasa con las concentraciones y qué pasa con los niveles. Si nos fijamos, por ejemplo, el nivel es constante en el tanque que descarga mediante rebosadero, y en los 2 otros tanques observo que a pocas unidades de tiempo ya los tanques estarían desbordando. Esto me permitiría, por ejemplo, bueno, pues cambiar los caudales, cambiar las alturas de los tanques en función de las necesidades, etcétera. Entonces puedo recopilar de forma fácil toda la información y puedo cambiar cualquier tipo de condición de operación, características de los tanques, etcétera. Bien, bueno, hasta ahora todo lo que hemos estado probando serían simulación de procesos de los que se conocen como de parámetros globalizados, donde por ejemplo aquí la concentración es la misma en cualquier punto del interior del tanque, aquí ocurre lo mismo y aquí ocurre lo mismo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si tengo un sistema de parámetros distribuidos en los cuales las propiedades que quiere estudiar cambian tanto con el tiempo como con la posición? Eso también lo podemos resolver con Simulink. Bueno, pues alguna cosa también podremos hacer. Vamos a pasar, por ejemplo, al siguiente ejemplo, que es un intercambiador de calor, en este caso, por ejemplo, tubular y en contracorriente, donde tengo una corriente de fluido frío que circula por el exterior de la carcasa y un fluido frío que circula por el interior del tubo. Bien, en este caso, si yo, por ejemplo, quiero estudiar la dinámica de este proceso, las temperaturas de las salidas, tanto el fluido frío como el fluido caliente, cambiarán con el tiempo, pero al mismo tiempo esas temperaturas cambian, de hecho, a lo largo de la posición. Entonces, si yo quiero modelar este proceso, ya no puedo hacer como hemos visto antes y utilizar ecuaciones diferenciales ordinarias, sino que el modelo matemático serían ecuaciones en derivadas parciales. Bien, como os comentaba, en este caso vamos a ver contracorriente, pero de forma similar si fuese equicorriente. Esta sería una foto en un instante temporal. Yo lo que observo es que las temperaturas cambian con la posición y al mismo tiempo estas temperaturas van cambiando con el tiempo. Bien, ¿cómo podemos resolver ecuaciones en derivadas parciales? Bueno, pues hay diferentes alternativas. Una posibilidad sería, por ejemplo, coger esas ecuaciones en derivadas parciales y aplicar el método de líneas, por ejemplo, para discretizarla y convertir esa ecuación en derivadas parciales en un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Esa sería una posibilidad. O la otra es considerar este sistema, este intercambiador de calor, como la asociación de una serie de celdas, donde en esas celdas puedo asumir que son sistemas de parámetros globalizados.
Bien, entonces las dos posibilidades podrían tratarse con Simulink. Yo lo que os voy a mostrar en esta presentación es el caso en que considere el intercambiador de calor en contracorriente como una asociación de diferentes celdas. Por ejemplo, una celda tendría simplemente un área de separación entre el fluido caliente y el fluido frío, y considero que la temperatura no cambia en el interior de esta celda. Tendría un modelo, que tengo aquí más abajo, un modelo de parámetros globalizados. Bien, ¿qué aspecto tendría una única celda? Si nos vamos a MATLAB, vamos a abrir el siguiente ejemplo. ¿Vale? Este sería el aspecto que tendría una única celda, ¿vale? Donde tengo aquí las diferentes variables de entrada y aquí las variables de salida. Y lo que vamos a hacer es utilizar combinaciones de celdas para simular un intercambiador de calor que es cuyo modelo matemático sería correspondiente a una ecuación en derivadas parciales. Por ejemplo, para simplificar, si asumo que o discretizo el intercambiador de calor como una sucesión de 4 celdas, simplemente lo que tengo que hacer es utilizar una de ellas que ya he modelado y combinarlas, unirlas de la forma adecuada. Por ejemplo, en este caso, que es un intercambiador de calor en contracorriente, esta sería la disposición del fluido caliente y esta sería la disposición del fluido frío. Bien, entonces lo que debería ir es a Simulink, coger 4 bloques y unirlos de esta forma. Vamos a ver qué aspecto tendría. ¿Vale? Esto es lo que hemos hecho. Hemos cogido las 4 celdas y las hemos unido. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer una simulación de un intercambiador de calor asumiendo que son 4 celdas el resultado de la discretización. Vamos a abrir. ¿Vale? Fijaos, lo que he hecho ahora ha sido otro subsistema donde he englobado las 4 celdas en uno. Y ahora tengo un modelo de todo el intercambiador asumiendo que son 4 celdas. Vamos a indicarle que son 4 celdas. Le he hecho aquí una máscara, por ejemplo, perdón. Vale, vamos a probarlo. Tengo que indicarle a MATLAB que el número de celdas son 4. Y vamos a simular. Bien, aquí lo que tenemos son las temperaturas de salida del fluido caliente y del fluido frío. Incluso tendría aquí la evolución temporal de las temperaturas. La línea amarilla correspondería a la temperatura del fluido caliente a la salida y la línea rosita al fluido frío. Alguien se puede extrañar por el hecho que la temperatura del fluido caliente está por debajo de la del fluido frío, pero tened en cuenta que es un intercambiador en contracorriente y no hay ningún problema. Bien, ahora surge una cuestión y es, vale, hemos utilizado 4 celdas, pero ¿quién nos dice que esas 4 celdas son correctas? ¿Por qué no 120 o 50? Bueno, hasta ahora estamos utilizando Simulink para hacer simulaciones dinámicas, pero Simulink también nos permite hacer simulaciones en régimen estacionario. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que he hecho ha sido calcular, asumiendo régimen estacionario, cuál sería las temperaturas que debería tener los fluidos a la salida del intercambiador, conociendo los caudales de entrada y las temperaturas de entrada, mediante el cálculo de la eficiencia.
¿vale? De esta forma simulamos y obtenemos cuáles serían esas temperaturas. O sea, el cálculo correcto sería utilizar el número de celdas que haga que la temperatura fluido caliente a la salida esté sobre 57 y la del frío a la salida sobre 66.5. Bien, si vamos cambiando el número de celdas, observamos cómo cada vez la temperatura de salida que predice el modelo dinámico y la temperatura del fluido caliente se acercan cada vez más al valor correcto. Por ejemplo, en este caso he llegado hasta probar 128 celdas. Vamos a ver la simulación, en este caso, con 128 celdas, que sería ya cercano a lo correcto. Vale, en este caso le tengo que indicar que ahora n es igual a 128 y vamos a simular. Vamos a abrir el fichero. El fichero es similar al de 4 celdas, pero aquí internamente hay 128 celdas. Simulamos. Tarda un poquito más en simular. Tened en cuenta que ahora hay 128 celdas unidas unas a las otras. Tenemos aquí el resultado de la simulación. ¿Vale? Esto ya es más real que lo que hemos visto únicamente con 4 celdas. Claro, y alguien preguntará, ¿y cómo hemos metido ahí las 128 celdas? Bueno, si abrimos aquí, bueno, he unido dos subsistemas por 64 celdas, el de 64 celdas con 2 de 32, el de 32 con 2 de 16, 16 con 2 de 8, el de 8 con 2 de 4. Entonces, a partir de las de 4 he ido haciendo todo esto. Evidentemente esto no es, podríamos decir, muy elegante. ¿Hay alguna forma de poder hacer esto de otra manera? O, por ejemplo, si quiero probar 150 o 113, ¿cómo cambio el número de celdas? Bueno, MATLAB nos pone a la disposición de Simulink lo que son las S-functions. Las S-functions sería la posibilidad de poder introducir en un bloque que nosotros metemos en Simulink cualquier cosa prácticamente que seamos capaces de modelar con MATLAB. Esto abre unas posibilidades infinitas de uso de Simulink. En este caso yo podría haber modelado el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de manera que para cualquier valor de n se generase el sistema correspondiente sin tener que unir físicamente diferentes bloques. Claro, el hecho de disponer de esta herramienta es lo que permite llegar a simular y a modelar sistemas enormemente complejos. Por ejemplo, una unidad de craqueo catalítico fluido. En este caso tenemos aquí el reactor o riser, tenemos aquí el regenerador, metemos por aquí una fracción pesada y por aquí estamos generando una fracción ligera. El catalizador se va desactivando, lo regeneramos, ¿vale? Y volvemos a introducir en el riser. Bueno, podéis imaginar que el modelo matemático es complejo. Os voy a mostrar qué aspecto tendría un fichero de Simulink donde podamos simular este proceso. Vamos a abrir el siguiente ejemplo. Vale. Fijaos, este es el aspecto que tiene el modelo matemático con Simulink de una unidad de craqueo catalítico en lecho fluidizado. Si nos metemos dentro, fijaos qué sencillo es el
el diagrama de bloques, porque toda la potencia, en este caso de MATLAB, está introducida en este bloque de aquí, la S-función. Podemos ver qué aspecto tiene, por ejemplo, un fichero de MATLAB, con este aspecto que está en la S-función. ¿Vale? Aquí hemos programado en MATLAB con diferentes funciones. ¿Vale? Y toda esta programación que nos da mucha más flexibilidad que lo que podemos conseguir uniendo bloques con líneas, que al final puede ser muy complejo de trabajar. Bueno, pues toda esa potencia, todos estos programas están introducidos simplemente en el diagrama de bloques correspondiente. Vamos a hacer una simulación. Si encuentro, aquí está. Simulamos. Tarda, fijaos aquí, la simulación, bueno, aparte que el tiempo es elevado, le cuesta un poco más ejecutarse. Y vamos a ver qué resultados proporciona. Fijaos, aquí nos da, por ejemplo, un gráfico de evolución de presiones con el tiempo, y aquí tenemos un selector donde yo puedo obtener casi cualquier variable que haya introducido en el modelo. La temperatura del riser, cómo ha evolucionado con el tiempo, la concentración de oxígeno en el regenerador, el flujo de aire, cómo evoluciona, etc. Bien, vamos a dar un pasito más. Bien, ya tenemos procesos. ¿Qué nos impide controlarlos? Bueno, pues Simulink presenta una gran potencia para simular no solo procesos, sino procesos o lazos de control de procesos. En este caso, por ejemplo, en esta transparencia os muestro el control clásico por la alimentación, pero podríamos incorporar técnicas de control más avanzado. Por ejemplo, en este caso tenemos un sensor para medir la variable que yo quiero controlar. La señal del sensor transmisor la llevamos al controlador, donde comparo con el punto de consigna en función de esta diferencia y del algoritmo que esté implementado en el controlador. Las acciones, por ejemplo, por proporcional, integral, derivada. Generamos una señal de control que hace que la válvula se abre, en este caso se abra más o menos, para modificar la variable de control del proceso. Bueno, pues este tipo de lazos de control son muy fáciles de implementar en Simulink una vez tenemos el modelo del proceso correspondiente. Bueno, os voy a mostrar un ejemplito también. Donde controlamos un proceso. Vamos a abrir el siguiente ejemplo. En este caso se trata de un condensador de vapor. Vamos a abrir el ficherito. Hacemos un poquito más grande. En este caso tenemos, este sería el proceso que hemos modelado previamente. En este caso, por ejemplo, el proceso incorpora ya las ecuaciones, las funciones de transferencia correspondientes a la válvula y al transmisor. Y este sería, por ejemplo, el caso de un lazo de control de presión en el condensador de vapor. Y fijaos, externamente lo que tenemos es un bloque que nos presenta Simulink correspondiente a un controlador de realimentación PID. Si abrimos este bloque, el bloque lo que nos pide es el valor de la ganancia proporcional, del tiempo integral y del tiempo derivativo. Y en función de estos valores yo puedo simular el proceso bajo condiciones de lazo cerrado de control. Vamos a ver, por ejemplo, una simulación.
En este caso lo que hemos hecho ha sido cambiar el punto de consigna correspondiente a la presión. Como se trata de un controlador PID con acción integral, no debe haber ningún tipo de offset. Y si hemos pasado de 90 bares a 85 bares, lo que tendremos que observar es que al final la presión es de 85 bares. Vamos a abrir el escope. Escalamos. ¿Vale? Y por ejemplo, aquí en la primera gráfica tenemos la evolución de la temperatura de salida del fluido que estamos calentando en el condensador. Esta sería la variable de control, que es el caudal de agua que entra al condensador, ¿vale? Y esta es la variable que estamos controlando, la presión. Fijaos cómo de 90 bares al final, después de estas oscilaciones, pasa al valor de 85 bares. Entonces estamos controlando esa presión mediante la modificación, según el controlador, de la variable de control, que sería el caudal de agua que entra al condensador. Esa sería otra gran potencia que presenta Simulink, el control de procesos. Bien, en la presentación os he comentado que una de las cosas que normalmente trabajamos nosotros es en la simulación de procesos de tratamiento de aguas. Bueno, pues os quiero mostrar también un esquema sencillito de lo que sería un sistema de tratamiento de aguas, un proceso de fangos activados con dos elementos básicos, el tanque de aireación y el clarificador. Por aquí entra las aguas que queremos tratar con un caudal determinado y una concentración de sustrato, de contaminante, ¿vale? Y por aquí estaría saliendo un caudal con una concentración menor de sustrato como consecuencia de la metabolización de sustrato por parte del fango activo, de la biomasa o del sustrato. Bueno, este tipo de proceso también es fácilmente, lo podemos simular fácilmente con Simulink, ¿vale? Simplemente tenemos que modelar cada uno de los tanques por su parte y después unir las líneas correspondientes que hacen referencia a los caudales, concentraciones, etcétera. Os voy a mostrar también un ejemplito. El último ya ejemplo. Vale, este por ejemplo sería el modelo, el fichero correspondiente en Simulink, de nuevo utilizando las S-Function de lo que sería la planta de tratamiento de aguas. Podemos simular y por ejemplo podemos seguir cuál es la evolución de la concentración de biomasa, cuál es la evolución de la concentración de sustrato después de haber actuado, por ejemplo, en este caso, un incremento en la entrada de aguas al proceso. Bueno, esto es algo que hemos ido haciendo nosotros, bueno, o que hemos obtenido de otros autores en la bibliografía. Bien, bajo la filosofía de Simulink hay empresas, por ejemplo en este caso la empresa alemana IFAC, que ha desarrollado un software Simba para simulación de sistemas de tratamiento de aguas residuales, tratamientos biológicos, basado en Simulink. Os muestro un poquito cuál es el software, el aspecto que tiene el software. Fijaos, este es el aspecto que tiene el programa Simba y estaba basado en Simulink, y yo lo que hago es coger los elementos que necesite, por ejemplo un tanque de aireación, puedo utilizar un tanque de decantación, los puedo unir y
puedo hacer simulaciones de plantas de tratamiento de aguas residuales adaptadas a mis necesidades. Cada uno de estos bloques, al igual que hemos visto en Simulink, tiene una serie de parámetros que yo puedo cambiar, por ejemplo, volumen de reactor, etcétera, de manera que hay muchas empresas ya que están utilizando este entorno Simulink, para desarrollar programas de aplicación industrial. Bien, y finalmente comentaros que en el ámbito académico se utiliza mucho MATLAB y Simulink, pero no hay que olvidar que hay muchas empresas que están también utilizando productos de MathWorks. Aquí os he puesto solo algunas de ellas, de diferentes ámbitos, de la industria farmacéutica, industria energética, industria aeronáutica, automovilística, telecomunicaciones, etcétera. O sea que son programas de MathWorks, MATLAB en este caso y Simulink, con una aplicación real en el mundo de la empresa. Bien, y ahora os paso a mi compañera Vanessa, que os comentará algunas cositas. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Vanessa Loyacono Ferreira y soy la coordinadora del programa de formación en simulación de procesos ambientales y químicos de la Universidad Politécnica de Valencia. En primer lugar, muchas gracias por compartir este rato con nosotros. Antes de abrir el foro para que podáis hacer todas las preguntas que queráis a Salva en los 15 minutos que nos quedan, comentarles que el próximo 28 de enero, 4 de febrero y 11 de febrero comienzan los próximos cursos online en simulación de procesos. Los tenéis en pantalla, todos tienen certificación oficial UPV y se imparten totalmente a distancia. Creo que alguien ha preguntado por el software. Desde la UPV ofrecemos las licencias específicas para realizar estos cursos también. Y en nuestro blog, que encontraréis en la próxima presentación, podéis encontrar toda la información, así como nuestro contacto para escribirnos, ponernos en contacto con nosotros y que les pasemos toda la información que podáis necesitar. Os dejamos en el foro abierto.